Bueno, estamos entonces en la plática que es llamada Milagros y Maravillas. Es la primera parte de esto. Y queremos platicar algunos milagros y maravillas enormes que ocurrieron al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tiene que ver y tiene que tener ojos para entender las cosas grandes que Hashem le manda. Vamos a contar un milagro ahora, que este milagro dice que ocurrió en una fábrica en la ciudad de Ashdod. ¿Qué pasó? Dice que cada vez que sonaban las sirenas para que tengan que escapar por algún tema de guerra o algo así, los trabajadores corrían a un cuarto, que se supone que es el cuarto de Miklat, donde es un cuarto que es mucho más seguro. Y durante uno de los ataques de los misiles, la sirena no funcionó y los trabajadores no corrieron. ¿Está en Zoom? Sí, sí, gracias. Y los trabajadores no pudieron entrar a este lugar. Y entonces no se escaparon. Y esta vez el misil cayó en ese mismo cuarto donde ellos tenían que haberse escondido y en vez de haberse resguardado del ataque, lo que pasó es que como no sonó la sirena, pues se quedaron en su área de trabajo. Y fue una bendición muy grande, fue un milagro enorme, porque justo el misil cayó en el área donde tenían que resguardarse, en el área donde se resguardaban para los ataques de los misiles. Y esta vez, como no hubo sirena, pues no quedaron ahí y todos se salvaron. Si Barminan hubiese funcionado esa sirena, pues todos los trabajadores que estaban en esa fábrica hubieran muerto. Es muy importante entonces, cuando contamos este tipo de historias, que la gente procure en su vida contar milagros. Porque si una persona cuenta todos los milagros que Hashem le hace, si te digo, a ver, dime un milagro que vio, aunque sea una cosa sencilla, por ejemplo, que tú estás parado en un cruce de auto y no tienes dinero, necesitas llegar a tu casa y repentinamente pasa una persona conocida y te lleva la ventana a la puerta de tu casa, o que necesitas una ayuda de alguien, justo una persona, no sé, se le ponchó la llanta y en ese momento pasa alguien que sabe cambiar la llanta y se la cambia, o miles de cosas que le pueden llegar a suceder a la persona. Cada detallito es un milagro, no es una casualidad. Y Hashem se lo mandó a la persona para que le suceda esto. La persona cuando cuenta milagros que le van pasando durante la vida, y realmente pues no faltan milagros para relatar, aunque parecería que sí, pero realmente hay miles de milagros que nos pasan cada día. Entonces eso alcanza a uno y le fortalece la fe, le fortalece la emuná en Hashem. Y aparte uno tiene mucho más motivos para agradecer. Lo triste es que la naturaleza humana se resiste a ver la mano de Hashem y no despierta en su espíritu como tendría que despertar a la hora de narrar o que le cuenten o cuando ve o cuando escucha cosas milagrosas. Él piensa que como que escucha que está interesante, pero no lo interniza, entonces la persona no se despierta. Oye, es qué bonita historia, qué padre, está precioso lo que contaste, te justo interés y todo, pero para internizar, para que tener ganas de despertar, somos un poquitito necios. El hombre experimenta un mayor despertar espiritual cuando siente la intervención divina sobre él mismo. Pero si una persona escucha estos milagros que pasaron, por ejemplo, en la guerra de Gaza, o milagros que pasaron en Ashdod con explosiones, o gente que se salvó de una cosa, o situaciones increíbles que le pasaron a otros grupos de personas, sí le parece y le causa pues, un asombro, pero no se despierta hasta que el milagro le viene a él mismo. Entonces, eso es muy grande. La impresión de milagros que uno experimenta tristemente tiene una influencia de algo que se llama olvido. Entonces puede ser que en el momento del milagro la persona quiera agradecer y bailar y cantarle a Hashem por el milagro tan grande que vivió en ese momento. Sin embargo, después esa energía se le va, porque viene una cosa que se llama olvido y el olvido provoca que ese milagro ya pase como que ya fue cosa del pasado. Entonces no te dejas influir tanto tiempo. Entonces otra vez o metes ideas de pesimismo o metes ideas de dificultad y te empiezas otra vez a involucrar en cosas de esta vida y te olvidas de las cosas grandes que Dios ha hecho por ti. La persona tristemente ve el lado negativo de las cosas y no alcanza a ver las maravillas que Dios le manda. Y así difícilmente vamos a llegar a agradecer a Borelán todo lo que nos da. Porque ¿cómo podemos agradecer si metemos cosas que opacan esos milagros tan grandes que nos pasan? Y acá hay una pregunta que hace aquí, dice, ¿por qué no alabaste a Hashem?
¿Qué significa por qué no alabaste a Hashem? Cuentan que David Amelech fue elegido por Boriolam para que el Mesías venga por medio de la descendencia de David. Principalmente porque él dedicó muchísimo tiempo a hacer cantos de alabanza. Él le hablaba a Hashem, le cantaba. De hecho, él fue el que hizo el libro de Teilim. Hizo muchísimas cosas para que la gente se despierte en alabar a Boreolam. Fue su trabajo principal y eso a Hashem le gustaba mucho. Más que otros tzadik en la historia, él se dedicó a esto, a alabar a Hashem, a cantarle a Hashem, a engrandecer a Hashem. Y por eso David fue llamado el gran salmista de Israel, el que hizo la mayor cantidad de cantos específicos para acercarse a Hashem. Cuando uno está recitando el libro de Teilim, es un libro donde está llenando de alabanzas a Boreolam por cada cosa y cada situación que tú vives. Este famoso libro de Teilim que escribió David Amelech, todo el pueblo de Israel lo utiliza en cualquier momento de su vida. Tú agarras, tienes una preocupación, tienes un sentimiento y quieres expresar algo. ¿Cuál es la estrategia que usa el pueblo de Israel? Tomar un libro de Teilim. ¿Y cómo funciona este libro de Teilim? Cantando alabanzas a Boreolam. Y eso es santificar su nombre. Estás cantándole a Él, lo estás alabando, le estás santificando su nombre, estás contando sus maravillas. Y de esa forma ves cómo la clemencia de Hashem viene sobre su pueblo, cómo le cantamos sobre Olam, cómo elevas nuestras voces con júbilo y con alegría de todo lo que estamos viviendo. Todo el libro de Teilim está saturado de mensajes que hizo David Amelech a la humanidad para que le cantemos a Hashem, para que le agradezcamos a Hashem. Entonces, no estás agarrando un libro de súplicas que viene a hablar de tus dificultades. Increíblemente, cuando nosotros vemos dificultades, lo que hacemos es cantarle a Hashem y alabarlo. ¿Qué acaso es el tiempo preciso para poderlo alabar? Estás pasando una preocupación. Y en medio de la preocupación lo que haces es que te pones a alabar a Hashem. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos haciendo la barba? O sea, ¿qué es? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues por supuesto que no es así. Dice aquí que toda la Torah entera es un libro que, de hecho, cuando se le presentó a David Amelech, él tenía toda la Torah abierta ante él y todas las decisiones que David tomaba las hacía de acuerdo a la ley judía como deberían de ser. Y dice aquí que la Gemara reconoce que además que el rey David aprendió más Torah en una noche, lo que un estudiante de años puede aprender, dice David Amélez lo aprendía, quiere decir que era un gran Talmid Jajam. Y no es que él se dedicó a alabar a Hashem, porque realmente no tenía la capacidad para poder estudiar. Él en una noche podía estudiar toda la Torah y sabía todo. Era un gran, gran sabio. Y cuentan sobre él que David Amelech aprendió una Torah con tal devoción y estudió la Torah con tanta claridad en todo, que cuando vino el ángel de la muerte para tomar su alma, lo que tenía que hacer era el ángel del Malach Hamabel encontrar algún momento donde David no esté ocupado en el estudio de la Torah para podérselo llevar. Y para poderse llevar en esta vida, tuvo que hacer un movimiento ahí para que David se distraiga del estudio, al bajar a ver de qué se trata ese movimiento, ese ruido que había entre los árboles. Al bajar la escalera, pues murió. Y entonces, porque se distrajo estudio de Torah, quiere decir que David nunca se separaba del estudio de la Torah de ninguna forma. Siempre aprendía. Pero David Amelech fue elegido para que la descendencia, para que de su descendencia venga el Mashiach, no por la cantidad de estudio de Torah que estudiaba y no porque todo el tiempo estaba pegado a los libros y no porque sabía una Torah increíble. Entonces, ¿por qué fue elegido David para que el Mashiach venga de él? Es lo que dijimos aquí, algo impresionante. Porque él hizo la virtud de hacer cantos y alabanzas a Boreolam. Porque él se dedicaba a cantar a Hashem y a alabarlo de todas las cosas grandes. Y créanme que David Amelech no tuvo una vida fácil. O sea, se la vio en miles de complicaciones, persecuciones de uno de sus hijos, complicaciones con otros de los hijos, persecuciones de los enemigos. Shaul Amelech lo persiguió. Tuvo cantidades de problemas, guerras, conflictos, muy, muy difícil la vio. Y aún así, él es el gran Rab de todas las generaciones que se dedicó a hacer un libro de alabanzas a Hashem y aquí entonces no fue el mérito de su Torah de lo que todos sabía, aunque inclusive era uno de los grandes Talmidei Jajamim que han existido en la historia, sino fue elegido para que el Mashiach venga de su descendencia por las canciones de alabanza que enseñaron en esas canciones cómo ese estudio de Torah había influenciado a tal grado su interior
que lo hizo acercarse a Hashem de la manera que Hashem quiere que nos acerquemos a Él. Porque él llegó a conocer a Boreolam a un grado tal en el estudio de la Torah que entendió que lo que venimos a hacer aquí es buscar la forma precisa para poder alabar a Hashem en cada cosa en la vida. Que ese es el secreto principal. Él llegó y entendió de todo su estudio de la Torah y de todas las instrucciones de vida que tuvo, que el conocimiento verdadero de Boreolam se basa en agradecerle, en alabarlo y en cantarle. Y ese es el secreto principal que la persona tiene que buscar. Aprender realmente a reconocer su grandeza. Dice que de hecho la necesidad de aprender Torah realmente no necesita ninguna explicación clara. Hay que saber que la verdadero, según esta idea que estamos hablando ahorita, que el verdadero aprendizaje de la Torah, lo que viene a hacer es a construir a la persona. ¿Y en qué te tiene que construir? En que seas una verdadera persona de Emuná, que entiendas cómo Boreolam entra en cada situación de su vida. ¿Para qué? Para beneficiarte a ti. Vemos nosotros que si una persona llega a alcanzar a ver las amorosas bondades del Creador en todos los eventos de su vida, está alcanzando el propósito principal del estudio de la Torah que venía a ser. Si la persona estudia y estudia nada más para poder llenar su cerebro y no logró cambiar, no llegó a amar a Boreolam y agradecerle en todas las cosas que tiene en la vida, no alcanzó el propósito principal que significa su estudio de la Torah. Porque al aprender la Torah, el hombre no tiene la intención de llegar a través del aprendizaje, perdón, si el hombre al estudiar Torah no tiene el interés de poder llegar a través de ella a agradecer y a ser una persona que reconoce cómo Hashem todo el tiempo lo beneficia, entonces le falta lo esencial del estudio de la Torah. Quiere decir que está haciendo ver a la Torah como si fuera un estudio más, de la Teshuvah, sin comparación, un estudio más de una ciencia, un conocimiento general. Y el secreto no es ese. La Torah lo que viene es a construirte a ti. Dice aquí que en el tiempo del rey Hizkiyahu, el estudio de la Torah llegó a un grado que llegó a superar el de todas las épocas de la historia. Era una cosa impresionante. Sabían en su generación la Torah, lo que nunca se aprendió en ninguna de las generaciones. Los niños pequeños sabían tratados de temas súper complicados. Sin embargo, ese estudio de la Torah de esa época no trajo la redención final. Y no se entiende por qué. Tenía que haberlo hecho. La gente, tanto hombres, mujeres, niños del pueblo de Israel, sabían la Torah perfecto. Tenían unos niveles de conocimientos de Torah increíbles. Lo que les preguntaran, tenían yediot y conocimientos fuera de lo normal. Entonces, ¿por qué su aprendizaje de Torah no fue lo que trajo la redención? Tenía que haberlo traído. Y explican nuestros jajamim, porque el aprendizaje no es lo que los va a llevar a la redención, sino que es lo que los lleva el aprender que cada cosa que tú estudias tiene que provocar en ti cantos de alabanza y agradecimiento a Boreolam por los enormes milagros que has visto en tu vida, en tus propios ojos y en las generaciones y en cada detalle de lo que has visto, para que puedas enaltecer a Boreolam. Y tanto se dedicaron al estudio, les falló en un punto tal el canto a Hashem. Y ese canto es lo que provocó que no venga en esa época el Mashiach y hace el momento de la redención final. El mismo rey Hizkiyahu, él instituyó que todos aprendan Torah en sus días como nunca antes. Y todos los sabios de ese tiempo buscaron en toda la tierra de Israel y no pudieron encontrar ni siquiera que había ni un niño pequeño que no fuera experto en las leyes de purificación. O sea, imagínense, niños chiquitos saben las leyes de purificación como saben contar del 1 al 10. Y esas leyes, como ya dije antes, son leyes ultra difíciles. Inclusive hay sabios de nuestra época que no los conocen bien y niños de ese tiempo las conocían perfecto. Cuando llegó Sanjerib, el rey de Ashur, llegó con su enorme y poderoso ejército a destruir a Jerusalén, el mismo rey Hizkiyahu clavó una espada en el suelo de la entrada de la gran casa de estudios como un símbolo de emergencia y dijo, aquí está la espada y aquí una emergencia. Pero no solo para su ejército, sino para todo el pueblo de Israel, para hombres, mujeres y niños que vivían en esa época, para que se dediquen al estudio de la Torah sin cesar. Porque él dijo, esta es la única defensa y protección que tiene el pueblo, que es el estudio de la Torah. Y en verdad, el ejército de Sanjerib fue derrotado gracias al estudio de la Torah que ellos tenían. Quiere decir que el estudio de la Torah fue un mérito enorme. Quiere decir que sí le ganaron a Sanjerib, le ganaron de una forma sobrenatural.
¿Y gracias a qué fue? Al estudio de la Torah que ellos lograron alcanzar en ese tiempo. Entonces, el estudio de la Torah los salvó de guerras, los protegió de todo. Vinieron milagros, vinieron grandezas, todo estuvo impresionante gracias al estudio de Torah que tenían en esa época. Porque ningún judío en esa generación, hagan de cuenta, salía de la sala de estudio. Hombres, mujeres, niños, todos estudiando, leyendo, aprendiendo, shurim, todo un nivel muy grande. Y así Hashem combatió por ellos, él logró todo. Y trae, como dicen las palabras del Tratado de Sanedrín, que realmente lo que quería Hashem era coronar a Hizkiyahu Amelech como el Mashiach. Dijo, ahora Hizkiyahu, tanto hiciste y tanto te apegaste a mi Torah y a mis leyes, a lo que digo, y hiciste que toda tu generación estudie un Torah a un nivel muy grande, que ahora es el momento de que tú seas el Mashiach de Israel. Seguro que es el momento de que venga la redención de ese pueblo ahora. Entonces, ¿por qué no llegó? ¿Cuál fue el problema? Ya estaban todos listos, o sea, entendamos lo que estaba a nivel, ya sabían todos Torah, ya el Mashiach había llegado, Hizkiyahu estaba súper apoyado en la idea de que hay que estudiar Torah. Pero ¿por qué entonces no fue? ¿Por qué no? ¿Por qué todo esto que la Torah salvó por Israel de la guerra y pelearon contra los angelicos de forma milagrosa y ganaron cosas muy grandes y sabían una Torah a un nivel muy alto? ¿Por qué no fue que él fue el Mashiach? Y la respuesta que trae es asombrosa, como lo dijimos hace un momento al principio de expresarnos sobre él, que el rey Hizkiyahu, cuando vio el impresionante y asombroso milagro que le hizo Hashem, no cantó alabanzas de agradecimiento. Y por eso no fue el Mashiach. O sea que todo lo que pasó era con la finalidad que cante alabanzas a Hashem y le agradezca por todo lo que estaba viendo. Y finalmente no lo hizo. De hecho, el rey Hizkiyahu y todo el pueblo de Israel tenían que haber cantado alabanzas a Hashem mucho antes de haber visto la milagrosa caída de Sanjerib. Y Hashem se esperó, dijo, bueno, no me ha encantado la alabanza. Ven la grandeza que la Torah tiene. Ven mi protección y ven todo. Voy a esperar y voy a mandar un milagro mayor. O mandó el milagro de Sanjerib para que el pueblo cante en ese momento y ellos ya reconozcan su grandeza Hashem. Hashem tuvo paciencia para que lo haga. Pero cuando pasó así, no, aunque vino un ángel, golpeó al pueblo, al poderoso ejército de Asirio y acabó con ellos, el pueblo al final no cantó, no alabó a Hashem. Quiere decir que toda la finalidad de todo lo que pasó, el objetivo era eso, engrandecer a Hashem, decir quién es, lo grande que es. Y no alcanzaban a cumplir la finalidad última de toda la esencia del tema. Una persona está sufriendo algo muy grande y ya lo vio, lo pasó, vio milagros, Hashem estuvo con él, le dio la mano, lo acarició, le dio oportunidades, lo que sea, aunque sea que la persona no lo vio. Pero todo el hecho de saber que Hashem nos está acompañando, tenemos que estar brincando y corriendo para alabar a Hashem y decirle gracias por todo lo que nos manda cada día, aunque no entendamos nada. Y ese es todo el tema, esa es toda la fortaleza que es la verdadera emuná y la verdadera fe. Dice, todo el hecho de esto, nomás, eso es lo que estamos buscando. Y si en vez, o sea, si en vez de haber pensado que Hashem tenía tipo como que la obligación o el hecho, o por hecho de estudiar Torah, ya cumplimos nuestra parte y no se quedan cortos hasta ahí, ya hubiera llegado el Mashiach, ya la redención hubiera terminado. ¿Y qué hacemos hoy en día? No nada más que no nos dedicamos a lo estudio de la Torah como es debido, tristemente, sin querer. O sea, obviamente tenemos cantidades de pruebas muy grandes y la generación no está a ese nivel de fuerte, no tenemos un rey que esté encima de nosotros para que estudiemos Torah cada día, como era en su época. Pero, ¿qué hacemos? Tristemente, no nada más agradecemos, no agradecemos y no alabamos a Hashem, sino que al revés, lloriqueamos, nos quejamos y reclamamos de todas las cosas tan difíciles que sentimos que se nos vienen encima. Y se nos olvidan las bondades y maravillas que Hashem nos manda cada día. Dice que acá hay un libro que se llama Hazak Behemet, que explica en nombre del libro Sefer Haredim, que con recordar las bondades de Hashem, de hecho, se cumple uno de los preceptos positivos de la Torah. Así dice en ese libro. Cada vez que una persona rememora un ejemplo de las bondades que Hashem le hizo, está cumpliendo un precepto positivo de la Torah. ¿De dónde lo aprende? De un paso que dice la Torah, y recordarás
todo el camino por el cual te condujo Hashem tu Dios estos 40 años en el desierto y te alimentó de maná, te dio tus vestimentas y estas no se gastaron. ¿Cómo lo cumples? Porque la Torah nos manda a recordar todas las bondades de Hashem que hace por nosotros en todos los miles de años de la existencia de nuestro pueblo. Cada vez que tú recuerdas las bondades de Hashem, estás cumpliendo con ese precepto. Cuando nosotros estábamos en el desierto de Sinai y Hashem nos condujo a través del desierto y nos protegió y nos dio el man para comer y nos condujo rodeado de milagros y nos hizo cosas increíbles, él previó, nos dio la ropa, que la ropa no se desgaste, tuvieron cantidades de problemas ya resueltos. Todo eso crecía también con las personas. Había niños, por ejemplo, los niños tenían que usar ciertos zapatos, iban creciendo en 40 años, la ropa crecía con los niños. Entonces fue un sistema de supervivencia impresionante que Boreolam todo el tiempo estuvo interviniendo en esos 40 años en el desierto. Si nosotros cumplimos claramente este precepto que dijo la Torá, que recordarás todo el camino por el cual te condujo Hashem durante los 40 años en el desierto, y estás cumpliendo este precepto de recordar sus bondades, todas las que hicieron en los antepasados, más aún sumando todos los que nos sigue haciendo ahora, entonces cumplimos este precepto. Y por eso se metió en la tefilá de todos los días recitar capítulos de Teilín, porque los capítulos de Teilín, que fueron los que hablamos hace rato que hizo David Ameller, están hechos para que la gente se dedique de cierta forma a alabar a Boreolam. Uno de los capítulos que se meten en los capítulos de Teilín que se lee en la tefilá es, si no fuera por Hashem que estuvo con nosotros cuando pasó tal y tal, o si no fuera por Hashem, ¿dónde estaríamos? Entonces, sin duda, que toda la existencia en la tierra de Israel está muy por encima de la naturaleza. Seguramente es por eso. Y cada momento que nosotros vivimos, o sea, aparentemente en una relativa calma, porque las cosas son muy cambiantes, todo el tiempo vienen cosas nuevas, son milagros maravillosos que Hashem hace sobre cada uno de nosotros para que podamos vivir bien. Y no alcanzamos a ver esos milagros porque nos enceguecemos por las cosas que creemos que así deben de ser. Y entonces, cada vez que tú aprendes a agradecer por cada día más, porque te pudiste levantar, porque te puedes apoyar, porque puedes vestir, porque puedes entrar a un baño, porque hay un baño cerca, porque hay un baño limpio, porque puedes comer, porque tienes quien te atienda, porque tienes quien te traiga, quien te recoge, porque tienes gente que te sonríe. Cada cosa de estas que en el mundo podríamos tener un día extremadamente tranquilo, porque nos damos cuenta, como ya lo dijimos en otras clases, de toda la grandeza, las maravillas y milagros que Hashem nos hace cada día. Entonces, cada día nosotros tenemos que recordar que si no fuera por Boreolam, que si no fuera porque Él está con nosotros, todo este mundo, como está estructurado, nos tragaría vivos, porque hay miles de cosas alrededor que pueden llegar a pasar que una persona, Dios no lo quiera, se salga en el camino una persona mala, o que uno, Dios no lo quiera, tengas un accidente, o un asalto, que se te pierda algo, te tropieces. Todo este mundo está lleno de cosas que nos pueden tragar vivos. Una competencia desleal, cualquier cosa. Entonces, cada día tenemos que recordar todas las amorosas bondades que Hashem nos hace cada día para poder tener una vida relativamente de lujo, de tranquilidad, como lo hemos tenido. Y no solo para Israel como pueblo, también para nosotros de manera independiente, cada uno de nosotros. El hecho de que tenemos una buena familia, una buena estructura en general, o sea, hay gente que está muchísimo más enferma de lo que uno cree, igual así salen, igual así agradecen. Todo eso, uno cuánto tiene que observar a su alrededor. Miles de milagros en general que vemos que le pasan al pueblo y que nos pasan a nosotros de manera personal que nos hace Hashem cada segundo y cuando lo recordamos y los platicamos y los decimos, estamos cumpliendo el precepto de la Torah de recordar como Boreolam todo el tiempo está con nosotros. Es fortalecer ese emuná que tenemos que tener cada día, de tenerlo cerca, que Hashem nos cuida. La Torah manda recordar, por ejemplo, 10 cosas bíblicas cada día. No solo se nos está ordenando que las recordemos, cuando tú las lees, dices, ya cumplí con la ley de recordar cada día, Baruch Hashem, ya las sacaré. Cuando tú las lees y las recuerdas, tienes como que volver a vivenciar esas bondades.
Porque, y de esa forma, estás dándote cuenta cómo Hashem nos mostró en cada uno de estos eventos que tú recuerdas cada día, eventos extraordinarios por los cuales tenemos que estar altamente agradecidos. Hay comentarios muy grandes que nos ayudan a concentrarnos sobre los milagros, que nos pueden ayudar mucho a poder aprender a agradecer a Hashem sobre estos 10 recuerdos que tenemos que hacer todos los días. Uno de los recuerdos, por ejemplo, es, aquí vemos que va a tratar de decirte cuáles son esos 10 recuerdos que la persona tiene que tener todos los días. Entonces los vamos a ir enumerando y hasta donde alcancemos a ver los vemos. Si alcanzamos a ver los días, muy bien. El primero de los recuerdos que uno tiene que tener todos los días es recordar la salida de Egipto. ¿Qué es recordar la salida de Egipto? Nada más piensen. Recordemos todas las bondades que Hashem hizo y todos los milagros y maravillas hizo para que un pueblo entero pueda salir de la esclavitud y lo transforme ahora, en vez de un grupo de esclavos aterrorizados por un país que los traía y los trataba mal, ahora ya se convierten en un pueblo al servicio de Hashem. Y no nomás que los sacó de ahí, los sacó de la esclavitud, los llevó al Ar Sinai con milagros y les entregó la Torah. Todo este tema de la salida de Egipto es sobre la cual todas las cosas están fundamentadas sobre nuestro pueblo. Es la existencia misma de la nación judía. Todo este milagro de Egipto, por eso lo repetimos cada vez. Y así como cada hombre tiene que agradecer a Hashem por ese éxodo de Egipto que tuvimos, con todo su corazón, se tiene que imaginar a sí mismo siendo redimido de Egipto y decir, si yo estuviera en el grupo, también en Hashem me estaría sacando ahora. Y entonces, ¿qué te cuesta pararte y decir, Boreolam, muchísimas gracias por sacarnos de Egipto, porque gracias a que hiciste ese milagro a mis antepasados, mírame ahora dónde estoy. Te agradezco tanto que abriste el mar para sacarnos de Egipto a nuestros antepasados, porque gracias a eso, ahora yo pude estar pues donde estoy. Gracias por acompañarnos en el desierto, porque gracias a que nos acompañaste en el desierto, pudimos llegar al Matan Torah. Gracias que en el desierto, cuando nos acompañaste, estamos rodeados de nubes que nos protegían de los animales salvajes y del frío. Pusiste una columna de fuego que nos llevaba de aquí, que nos llevaba de aquí a allá. Muchas gracias, Hashem. Esa es la primera cosa que la persona tiene que agradecer cada día. Y recordar de los 10 cosas obligatorias que la persona tiene que recordar es esta de Egipto. Segunda cosa que la persona tiene que recordar cada día es el sagrado Shabbat, el sagrado día de Shabbat. Nosotros tenemos que agradecer a Hashem por cada Shabbat que pasamos. Imagínate, recorriste toda una semana y volviste a llegar otra vez al esplendoroso día de Shabbat, donde puedes cantarle a Hashem, donde puedes hablar palabras de Torah en tu mesa, donde puedes tener a tu familia reunida. Hashem le dijo a Moshe, yo tengo un regalo muy fino guardado en mis tesoros, y ese regalo se llama Shabbat. Ve y diles a todos los del pueblo de Israel que este regalo se lo estoy dando a ellos. Imagínense cómo Hashem le dijo a Moshe, tengo un regalo especial a todos los descendientes del pueblo de Israel. Nos regaló Shabbat, un día especial para poder santificarnos y agradecerle y estar pegados a Él. No todos los pueblos del mundo tienen este regalo y este beneficio. Tenemos que agradecerle a Hashem porque nos regalaste un día tan ordenado y tan organizado como es el día de Shabbat. Cada día de Shabbat que pasamos y cada festividad similar a los días de Shabbat que pasamos son un regalo de Hashem. Nos permite crearnos y constituirnos con familias de otro estilo, con una unión impresionante entre todos los miembros que la componen. Y nos permite no nada más eso, gozar, si quieren hablar a nivel material, de buenos platillos y gozar de un día tranquilo, que no tenemos ni que correr atrás de un celular, ni atrás de un coche, ni usar cosas electrónicas, por decir ese tipo de cosas. ¿Cómo podríamos no decir gracias por tan maravilloso regalo? Es una cosa, es una oportunidad que te da a elevarte una vez a la semana. Nunca podríamos agradecer lo suficiente por eso, porque a menos tenemos que hacer, o sea, por lo menos deberíamos ser agradecidos cada día porque tenemos este día maravilloso una vez a la semana.
La tercera que trae no es específicamente el éxodo, sino es, la tercer recuerdo que hay que tener cada día es recordar el maná. O sea, ustedes piensen un poco cómo Hashem, durante el tiempo que estaban en el desierto, tenía un pueblo entero que alimentarse. Imagínense la complicidad que hubiera sido, que ahora cómo le haces para que todos coman. Y de repente viene un pan enviado del cielo que nos alimenta a todos, a mí, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinos, a mis amigos. No hay uno que padezca hambre. Todos tienen un alimento diario específico para que con ese se puedan mantener durante 40 años en el desierto sin ninguna complicación. No hay gente que está parada en las puertas de las Ananía Cabot en el desierto pidiéndose de acá para poder comer, porque Hashem se ocupó de cada y uno y uno. De hecho, en el mismo desierto también una vez mandó codornices y mandó un pozo de agua que los acompañó todo el camino. Entonces, no solamente cayó el man, y cayó para que tengan alimento diario. Trajo con él abundancia a la tierra. Nosotros cuando estamos agradeciendo a Boreolán por este man, estamos agradeciendo también por todo el man que cae hoy bajo la forma de abundancia y subsistencia diaria que tenemos. Porque milagrosamente cada día tenemos alimento. ¿Cómo nos llega? Si nos llega, si nos regaló, nos dieron, nos hicieron, no importa. Pero milagrosamente no podemos estar en una mesa donde tenemos lo que comer de una forma que ni siquiera lo podemos ni pensar. Tenemos alimento diario en nuestra mesa que nos da veraja. Y esto nos tiene que fortalecer nuestra fe. Impresionante. Nos tiene que enseñar a tener confianza en que Hashem es quien provee todo nuestro sustento cada día. Y Él se encarga que no nos falte. A cada uno de nosotros, 15 millones de Yehudim aproximados que hay en el mundo. Y no nada más a los Yehudim, a todas las naciones en general, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas en el mundo tienen alimento, la gran mayoría. Y hay que saber que si fuera necesario, Hashem haría llover nuevamente el maná desde los cielos si fuera necesario para que podamos tener alimento otra vez, si fuera que estamos en una situación que estamos en el desierto. La cuarta cosa que hay que recordar es recordar al pueblo de Amalek cómo quiso enfriarnos y que nos alejemos de Hashem. Porque el primer ataque que hizo Amalek fue cuando el pueblo de Israel hizo una pregunta que venía de la ingratitud. Y esa pregunta fue la que tuvo que generar que Hashem tenga que mandar un pueblo para hacerles entender al pueblo de Israel que están acompañados. El pueblo preguntó, ¿qué acaso está Hashem entre nosotros, sí o no? Y el hombre agradecido lo que alcanza a ver son las bondades que Hashem le hace cada día. Una persona que realmente agradece no se dedica a preguntar a Hashem si Hashem está con él o no. Es una cosa obvia y así es, porque es altamente agradecido. Si nosotros cada día hacemos un agradecimiento, le estamos cada día recuerda a Malek, nos está ayudando a recordar esta pregunta equivocada que vino fuera del lugar, que trajo un enemigo frente a ellos. Hashem siempre está con nosotros, siempre derrama sus bondades en su pueblo y nunca deberíamos de preguntarnos si Hashem está o no con nosotros. Es obvio que sí está. Nosotros tenemos siempre que ver su misericordia, agradecerle sus bondades ilimitadas que tiene con nosotros cada día. Ser ingrato es exactamente manifestar lo que provocó que venga un pueblo llamado Amalek, que venga en contra de nosotros. El punto principal de recordar a Amalek es eso, aprender a no ser ingrato, aprender a tener buena gratitud y agradecer a Hashem por todo. Porque borrar la memoria de Amalek significa borrar nuestra ingratitud y nuestras quejas. Cada vez que recordamos a Amalek, tenemos que concentrarnos en no ser malagradecidos y eliminar la ingratitud, porque la ingratitud fue la que generó que venga un pueblo a atacar que venga un pueblo llamado Amalek a atacar a los israelitas en el desierto para enseñarles cómo Hashem está con ellos. La quinta cosa que hay que recordar de las 10 es recordar el recibimiento de la Sagrada Torah. Tenemos que agradecer a Hashem por la Torah que nos da cada día. Realmente este tipo de agradecimiento, lo que hagamos y lo que agradezcamos y lo que le digamos a Hashem por la Sagrada Torah que nos dio,
siempre nos vamos a quedar cortos. Porque sin la bendita Torah, no tendremos un libro que nos guíe qué hacer. Por lo menos cada día tienes que agradecer y decir gracias a Hashem, Rey del Universo, por entregarnos tu santa Torah en nuestras manos en el monte de Sinai, porque gracias por ella y por los preceptos que vienen contenidos en la Torah, podemos ser lo que somos y ser un pueblo digno y portarnos de manera digna entre las naciones. Si no, no sabríamos qué hacer. Haríamos las leyes según nuestra cabeza nos dice que hay que hacer y a veces nuestra cabeza nos hace tomar decisiones equivocadas. La sexta es quita el enojo que tuve, que quita el enojo que tuviste sobre nuestro pueblo en el desierto, principalmente por el problema del becerro de oro. Porque la manera de entender esto es agradeciendo a Hashem por su paciencia que tuvo, especialmente si ya es un pecado del becerro de oro, pues tal vez ya era el momento del final del pueblo y no fue así. Él no derramó la ira sobre el pueblo, dividió el castigo en pequeñas cuotas que va cobrando en cada generación y generación. Quiere decir que cada época sufrimos cosas que tienen que ver con el pecado del cero de oro, en vez de soportar una ira grande. Entonces, tenemos que decir gracias a Hashem por la paciencia al respecto de todos los pecados, que lo hacemos enojar cada día, y en vez de que Hashem nos golpee de una forma fuerte, nos los hace de manera leve para que nosotros podamos continuar amándolo y poder seguir el camino correcto. El punto de este recuerdo es recordar cuánto enojamos a nuestro Creador cada día. Y más cuando lloramos de manera gratuita. Y más cuando somos mal agradecidos y no nos damos cuenta de todos los beneficios que nos da. Eso es lo más importante. Tenemos que recordar lo que nosotros hicimos hacer enojar a Boriolam en el desierto, desde la salida de Egipto hasta cuando llegamos a la tierra de Israel, y sin embargo Hashem no soltó su ira sobre nuestro pueblo. Ni siquiera fuimos bien agradecidos con él, de hecho que buscamos una solución cuando pensamos, cuando el pueblo pensó que Moshe ya no vivía más. Una solución que se ve absurda, porque Hashem nunca dictaminó que había que hacer eso. Tenemos que haber esperado a que Boreolam nos diga cómo continuar el camino, si es verdad que el pueblo sentía que Moshe ya no estaba más. Y la desesperación los hizo equivocar, los hizo llorar, chillar y no agradecer. La siete es que hay que recordar cómo Hashem frustró el complot de Balak y Bilam contra nuestros ancestros para hacernos conocer su justicia. Tenemos que recordar las bondades del Creador y su misericordia y cómo Él nos protege de todos los planes de nuestros enemigos minuto a minuto. Nosotros no tenemos ni la mínima idea del conocimiento de todas esas personas que tristemente por mala información o por lo que sea quieren hacer daño al pueblo de Israel y cómo Hashem, sin darnos cuenta, rompe sus planes y seguimos la vida de manera común y no nos estamos dando cuenta cómo nos está salvando cada día idea. Balak y Bilam eran enemigos tremendos del pueblo de Israel. Intentaron cantidades de veces hacer un complot malvado contra el pueblo para que el pueblo sea destrozado por medio de la maldición. El pueblo de Israel ni siquiera imaginó el peligro en el que estaban envueltos, porque Hashem se estaba encargando de todo detrás de ellos. Ni siquiera imaginaron este daño. Y cuando recuerdas esto en lamento, tienes que agradecer a Hashem, porque llega a alterar la naturaleza para salvar al pueblo. Como hizo en el desierto, gracias a que él interviene de manera divina, ni la hechicería, ni las maldiciones, ni todo lo que se habla, ni todo lo que planean, no les funciona. Y Él hace todo por nosotros en todo momento, incluso cuando no tenemos ni idea de lo que nuestros enemigos están planeando hacer en nuestra contra. Y Hashem frustra sus planes. Cuando cada generación se despiertan nuevos enemigos para que destruya al pueblo de Israel, las cosas no le salen. Y nosotros ni siquiera estamos detrás de la pantalla, no entendemos nada. Pasó, frustró. ¿Quién entiende y quién profundiza entendiendo que Hashem estaba atrás para salvarnos? La octava es recordar lo que pasó con Miriam, la profetisa en el desierto, cómo Hashem nos dio la boca y el poder del habla con el propósito de agradecerle y no de criticar. Hashem dice, y en el libro de Ishaya lo trae, que dice, este pueblo yo he formado para mí y para que mis alabanzas sean programadas.
Entonces uno tiene que decir, oh Señor, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza, y no para criticar, y no para que nosotros nos quejemos, porque eso es lo que trae mucho daño, no para que lloremos y digamos que las cosas no están funcionando bien. La 9 es recordar que Hashem es quien nos da fuerza para obtener el éxito, que tenemos que agradecer a Hashem por todos nuestros éxitos en cada faceta de nuestra vida y no ser ingratos y arrogantes pensando que nosotros los logros que tenemos son gracias a nuestro poder. Si no fuera porque Hashem quiere, los logros que tenemos no existirían. Él es el que decide que logremos cosas. La última es recordar a Jerusalén. Tenemos que recordar que el motivo de la destrucción de Jerusalén vino por el llanto innecesario que llevó a la destrucción de los dos templos. La gente no valoró lo que Hashem hacía. Entonces, en resumen, para cerrar esta idea sería que todos estos 10 recuerdos nos vienen a enseñar a desarrollar la gratitud. Si nosotros recordamos la misericordia de Hashem hacia nuestros ancestros, vamos a recordar todas las bondades que Él hace por nosotros cada día. Cuando yo recuerdo esto, si me da tiempo, tengo que tratar de recordar también mis recuerdos personales y agradecer por todas las bendiciones que Dios me da cada día. Un esposo puede agradecer a Hashem por su esposa, la esposa por su esposo, ambos padres por sus hijos y por su rabino y por mil cosas. Perdón. Durante muchos años, cuenta aquí que había un rab que se llamaba el José de Lublin, que pasaba 1 hora al día agradeciendo a Hashem por enviar el alma de su maestro, Rab Elimelech Lishensk, a este mundo. Cuando escuché esta historia, dice el Rab Arush aquí en su libro, que se le hizo aún más claro cuánto tenemos que agradecer a Hashem por todos los justos que alimentan nuestra senda de vida y agradecer a Hashem todos los días por los justos que nos acercan a Él. Finalmente, cerramos con la idea de amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torah está llena de normas de ética que nos enseñan cómo desprendernos del egoísmo y el orgullo y aprender a lograr ser humildes. Dice que la Gemara nos cuenta que había un hombre no judío que deseaba convertirse al judaísmo y se acercó con Hillel y le dijo, enséñame toda la Torah para en un pie. Hillel le enseñó que la idea fundamental de la Torah es lo que odias que te hagan, no se lo hagas a tu prójimo. Lo que el hombre más detesta es que los demás no le reconozcan un beneficio que hizo por él. A mí me gusta, como a todos, que nos agradezcan por lo que hicimos por ellos. Nos duele mucho cuando no nos dicen gracias. Entonces tú di gracias. La Torah detesta la ingratitud. Tenemos que recordar todos los días y cada uno de nosotros los favores que otros nos hacen y expresar esta gratitud. El primer esfuerzo de una persona para ser mejor persona es concentrarse en abandonar su egoísmo y aprender a pensar en el prójimo y ver cuánto tengo yo que agradecer a los otros. Rabbi Akiva decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, según esta explicación. Y esa es la regla principal de la Torah, que es de Rabbi Akiva. En otras palabras, la regla principal de la Torah es evitar ser egoísta, perdón, y aprender a ser bien agradecido. Entonces, Besrat Hashem, creo que ahora es buen momento para cerrar la clase. Les agradezco mucho su atención y les pido disculpas otra vez por todos los inconvenientes del principio.